Diario de un esperista. Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Diario de un esperista. Hoy vamos a tratar cómo realizar el puesto perfecto para las esperas de jabalí. Lo más importante, lo primero que tenemos que tener en cuenta, es que va a ser el elemento principal que va a determinar si realmente vamos a tener éxito en una espera o no vamos a tener éxito en una espera. El puesto lo es todo. Así que vamos a dedicar todo el tiempo del mundo a encontrar el sitio perfecto para poder realizar el aguardo cuando se trata de cebadero. Si estamos hablando de el puesto al paso o el puesto en una baña o el puesto en la comida, ya dependerá de la situación de cada uno de ellos. Pero cuando hablamos de un puesto de cebadero, tenemos que tener muy claras las ideas de cómo lo hacemos. Y eso es lo que nos va a permitir tener éxito en las esperas o no vamos a tener éxito en las esperas. Por lo tanto, yo quiero hacer especial énfasis en que toméis en serio este tema y que no lo paséis por alto. Si tenéis que perder varias semanas en encontrar el lugar perfecto, perderemos varias semanas. Pero lo mejor siempre es encontrar aquello que se acerque lo más posible a el ideal que buscamos. No siempre es fácil, no siempre vamos a conseguir que se adapte al 100% a nuestras necesidades, pero sí que vamos a conseguir, por lo menos, que se acerque lo máximo posible. Y eso es más que importante. ¿Cuál es el primer punto que debemos tener en cuenta a la hora de tener el puesto perfecto para las esperas de jabalí? Pues el primer punto es que la localización deberá tener o bien cobertura vegetal suficiente, o bien tranquilidad, o bien los dos. Hay ocasiones en las cuales nos encontramos un puesto donde la cobertura vegetal es muy abundante, los animales se pueden encamar absolutamente en todos los sitios, y por lo tanto al poder encamarse en todos los sitios puede que los tengamos alrededor o incluso a muy pocos metros de la comida de forma más o menos habitual. Y si no, tendremos la tranquilidad. Hay zonas que están más despobladas por el motivo que sea, porque el terreno es así, o bien simplemente porque ha habido algún incendio o ha habido alguna reestructuración del terreno y tenemos mucha menos cobertura, pero hay mucha tranquilidad. Bueno, pues esas zonas también son muy buenas. Los animales, la tranquilidad, la buscan como si fuera oro, y por lo tanto, si encontramos un puesto que tenga cobertura o un puesto que tenga tranquilidad, o si ya se unen los dos, sería la bomba para poder hacer el mejor puesto de jabalí que hemos tenido nunca. Es importante también que en las inmediaciones de nuestro cebadero haya algo de comida natural y algo de agua, también preferiblemente natural. No es algo imprescindible, pero siempre es mejor que tengamos en la zona algo de comida natural y algo de agua natural para que los animales tengan cierta querencia en esa zona. El paso también es importante, luego lo comentaremos, pero evidentemente tener comida o tener agua es un punto a favor muy, muy importante.
Así que si conseguimos que además de esa cobertura vegetal y además de la tranquilidad tengamos algo de comida o algo de agua y sobre todo si es natural, sería un punto a favor muy grande. Si no tenemos comida natural y no tenemos agua natural, intentaremos que sea una zona de paso. Una zona en la que los animales tengan un paso más o menos marcado, que sea más o menos constante, y si no, que esté cercano a ese paso. Porque los animales van y vienen, hay que tener en cuenta que los puestos, cuando los realizamos con un cebadero, se van a tirotear mucho, vamos a realizar muchos lances o queremos realizar muchos lances en ese puesto y por lo tanto los animales deben ir renovándose. Y esa renovación viene siempre porque haya comida cerca, haya agua cerca o bien haya un paso natural que de alguna manera permita a nuevos animales a querenciarse en la zona. Así que yo creo que es básicamente, un imperativo que tengamos alguno de los elementos que hemos comentado con anterioridad cercanos a nuestro puesto de esperas. Un fallo que cometemos habitualmente es que siempre lo que hacemos es primero echar la comida y luego sentarnos en cualquier sitio para poder realizar la espera. Pues eso debemos cambiarlo completamente. Debe ser completamente al contrario. Primero siempre debemos estudiar el terreno, debemos ver cómo va el aire, debemos ver las depresiones que tiene, debemos ver, debemos estudiar ese terreno y debemos determinar dónde nos vamos a sentar. Si determinamos dónde nos vamos a sentar, posteriormente colocar la comida no va a ser un problema y vamos a tener, un camino ganado completamente porque hemos elegido correctamente el puesto donde vamos a sentarnos y donde no vamos a airear a nuestro animal. Si lo hacemos al revés, corremos el riesgo de equivocarnos. Por lo tanto, siempre primero colocar nuestro puesto donde vamos a sentarnos y posteriormente echar la comida en una zona donde podamos realizar un disparo con garantías. Evidentemente, como os digo, vais a tener que tener muy en cuenta el aire. Y el aire va a ser el principal protagonista siempre de nuestras esperas. Debemos tenerlo a nuestro favor. Por eso, yo personalmente, cuando intento generar un nuevo puesto, lo intento hacer siempre en algún sitio donde yo pueda desplazarme de un lado a otro y teniendo disparo limpio por si tengo que cambiarme algún día determinado. Generalmente el aire en las zonas que visitamos y que tenemos estudiadas normalmente siempre va a ir de la misma manera. Pero hay días de tormenta, hay días de viento arremolinado, hay días de diferentes constantes que no podemos valorar en el aire, que a lo mejor nos hacen cambiarnos de situación a la hora de disparar. Entonces es muy importante que nuestro puesto tenga posibilidad de colocarse, si fuera en los 360 grados alrededor del puesto de comida, genial, sería perfecto. Pero si no es así, por lo menos que tengamos la posibilidad norte-sur o oeste-oeste para poder cambiarnos de un lado a otro en el caso de que el aire cambie de forma radical. Porque si en nuestra espera el aire no lo tenemos a nuestro favor, ya nos podemos levantar y nos podemos ir.
Y tenéis que tener en cuenta que los animales se van a escarmentar y posiblemente no vuelvan a entrar o tarden mucho en hacerlo. Así que cuando hagas el puesto, intenta encontrar algún sitio donde tú puedas desplazarte, moverte, cambiarte de izquierda a derecha o de enfrente a atrás o de, como hemos dicho antes, de norte a sur o de este a oeste, para poder conseguir liberar el aire y que no tengas ningún tipo de problema a la hora de colocarte. Yo personalmente y generalmente lo que hago es elegir ciertas vaguadas que tengan zonas altas alrededor. Una vaguada con sus montes alrededor, donde yo pueda desplazarme de un sitio a otro y pueda elegir estar aproximadamente en 3/4 de altura mínimo del monte para poder realizar el disparo. Con eso consigo evitar mucho el aire y consigo encontrar en muchas ocasiones microclimas donde el aire, el 99% de los días, siempre va de la misma manera, que es lo que a mí me interesa. A mí lo que me interesa es que el aire, de alguna manera, lo tenga a favor. Y eso casi siempre lo he encontrado en zonas donde la comida está un poquito más baja y yo estoy en alguna de las lomas de alrededor de ese punto, colocado o apostado, y pueda cambiarme de norte a sur o de este a oeste dependiendo de cómo vaya el aire. Pero repito, se encuentran microclimas que muchas veces nos parecen hasta extraño que lleguemos a conseguir encontrar puestos donde el aire siempre vaya bien, pero los hay. Así que solamente tenéis que buscarlos. Encontraréis esa piedra mágica, que yo digo siempre que es una piedra mágica, donde el aire siempre va en una muy buena disposición para poder esperar. Luego debemos determinar también si queremos o no queremos realizar algún tipo de montaje. Puede ser que queramos utilizar un blind o puede ser que queramos hacernos una especie de caseta o puede ser que no queramos utilizar nada. Pero si no podéis utilizar nada, casi que mejor. Yo personalmente abogo por... Es una cuestión personal, ¿vale? Que luego cada uno puede cazar en blind y tener buenos resultados o puede hacerse una caseta y obtener unos resultados fantásticos. Pero bueno, a nivel personal a mí me gusta mucho esperar al desnudo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, encontrar un accidente del terreno donde me permita colocarme bien y donde me permita sobre todo no recortar mi silueta sobre el cielo, sino que de alguna manera esté tapado sobre todo por detrás, más que por delante, ya que la vista de los animales es bastante defectuosa, aunque ojo que es mejor que la nuestra por la noche. Así que hay que tener mucho cuidado y si nuestra silueta no se recorta contra el cielo, mejor que mejor, porque va a ser, uno de los factores principales que nos permitan estar ocultos de estos animales. Así que si queréis realizar algún tipo de parapeto, siempre con los materiales que tengáis disponibles en el monte, con coscoja, con retama, con cualquier tipo de arbusto, vegetación que tengáis en la zona. Si queréis ir un paso más allá, alguna caseta de tipo madera, etcétera, o si queréis ir a lo cómodo, pues un blind o un hide, que es lo mismo, y podéis esperar perfectamente. Aunque repito, a mí me gusta más personalmente realizar las esperas al desnudo, porque las vivo un poquito más, porque me parece que
se oye mucho mejor y que, bueno, de alguna manera estás más en contacto y en sintonía con la naturaleza. Siguiendo a esto, las sillas que se van a utilizar también son muy importantes. Y esas sillas yo recomiendo que sean o bien las típicas de las grandes superficies que van plegadas y en un saquito te las puedes llevar de un lado a otro, o la mejor opción para mí es tener sillas de bar, de las típicas sillas verdes o blancas. Blanca yo no la elegiría, pero es para que lo entendáis. Para las típicas sillas de bar blancas o verdes que están en los bares de plástico, esas sillas son fenomenales porque son muy cómodas y no hacen nada de ruido. Luego adecúas las patas al terreno o el terreno a las patas, como tú quieras. Si quieres realizar una pequeña transformación para que el terreno esté completamente llano, y si no, pues lo que haces es cerrar un poquito las patas de atrás, sobre todo porque el monte estará inclinado y si no la silla va a estar inclinada y vas a estar incómodo. Entonces, esas sillas en concreto son sillas fenomenales para esperar. Y si no se utilizan ese tipo de sillas de bar de plástico, pues repito, las típicas de camping que van también muy bien. Si eliges el modelo adecuado, no suelen realizar tampoco prácticamente ningún ruido. Y las hay con y sin apoyabrazos para, bueno, pues las preferencias que tengáis. O sea, hay gente que prefiere tener apoyabrazos, hay gente que no. Yo personalmente sí que prefiero tener apoyabrazos, bueno, porque me permite luego una posición mejor para poder disparar y demás, pero bueno, es algo personal por la posición que yo adopto en la silla, y yo elegiría una de esas dos opciones. Luego tenéis más, tenéis sillas de madera, tenéis incluso sentaros en piedras, etcétera, pero tener en cuenta que vamos a estar muchas horas, hay que estar muy cómodos, muy cómodos. Si no estamos cómodos, nos vamos a mover, vamos a hacer ruido, va a ser un lío. Por lo tanto, elegir una buena silla y preferiblemente de las opciones que yo os he comentado. Después tenemos también la posibilidad de realizar los puestos en alto o los puestos en suelo. Yo personalmente los prefiero en suelo, ¿vale? Una vez que conoces ya bueno, las creencias del animal, cómo va a funcionar, una vez que has estudiado el cebadero, que has visto por dónde entra, cómo entran los animales, cuáles son las sendas que toman, etcétera, puedes encontrar perfectamente un puesto de suelo que te funcione a las mil maravillas. Y además los puestos de suelo te permiten hacer lo que os he dicho antes, que es cambiaros de norte a sur, este a oeste, dependiendo de cómo vaya el aire. Sin embargo, si tú te montas algo en un puesto elevado, el puesto elevado es fijo y por lo tanto es mucho más raro que consigamos tener una posibilidad de movernos de un lado a otro. Es mucho más difícil, además de la comodidad. No somos ya muchos yogurines, hay gente que tenemos ya cierta edad, no nos apetece subirnos a los pinos por muy bien que lo pongamos, por muchas escalones que pongamos y demás. Pero bueno, los dos puestos son perfectamente válidos, cada uno puede elegir el que quiera, ya sea un puesto alto o un puesto bajo, no hay ningún problema al elegir uno u otro. Pero el puesto alto, ojo, porque en muchas ocasiones lo utilizamos creyendo que estamos librando el aire y sin embargo estamos utilizando un puesto donde las entradas de los animales están más altas que el puesto que nos hemos puesto nosotros alto. Así que eso no sirve para nada. Si nos ponemos en un puesto alto es para que el pino o el árbol que estemos utilizando sea la zona más alta
sin lugar a dudas, de cualquier entrada de los animales. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y vuelvo a repetir, yo prefiero los puestos de suelo, me dan más versatilidad, me permiten cambiarme, estoy más cómodo, realizo los disparos mejor y me gustan más. Pero podéis elegir, como digo, los que queráis. ¿Qué distancias vamos a utilizar? Bueno, pues aquí depende según el arma que utilicemos. Si utilizamos el arco tenemos que estar muy cerquita y ahí a lo mejor los puestos altos priman sobre los puestos de suelo. Pero si estamos utilizando escopeta ya nos podemos alejar a 35-40 metros. Podría ser una distancia de tiro. Y con rifle ya podríamos irnos más o menos a lo que quisiéramos. Podríamos irnos, pues incluso rondar los 150 metros, que sería más o menos 150 sería aunque se realizan disparos más largos y en algunas ocasiones tienes que ponerte más largo y demás, pero para la noche y para que puedas alumbrar bien al animal y para que se pueda ver bien y para los 150 metros sería el límite más o menos aconsejable, ¿no? Para tener una ciertas garantías. Mis puestos normalmente oscilan entre 70, más o menos, y 120. Eso no quiere decir que en ciertas ocasiones, como ha ocurrido en muchos de los puestos como el del Mirador y demás, haya tenido que hacer disparos a 150 metros, 160, pero lo normal y lo que yo considero adecuado es que optéis por realizar los puestos a unas distancias que aseguren que el disparo va a ser efectivo, que vas tanto por ti como por el arma que lleves va a ser efectivo. Hay veces que hay alguien que no se siente cómodo disparando por encima de los 100 metros. Bueno, pues vamos a bajar a 100 metros. Hay gente que no se encuentra cómoda por encima de los 80. Bueno, pues no pasemos de 80. Vamos a realizar los puestos según el terreno nos permita y según nos permita nuestra confianza y nuestra forma de cazar. Hay que tener en cuenta que los animales grandes dan muchas vueltas y dan vueltas muy grandes y por lo tanto hay que darles cierta distancia. Yo ya digo que normalmente en los puestos en los que estoy ahora mismo trabajando, estoy ahora mismo cazando, estoy optando entre los 70 y los 120 metros aproximadamente. Y me está yendo muy bien, no tengo ningún problema, no. Solamente hay uno de los puestos que es el puesto de la alfalfa, que ese me va a traer un poco más de cabeza y este año tengo que realizar algún cambio, pero en el resto perfecto, no tengo queja a la hora de ponerme en esas distancias. Luego, ojo, la luna. La luna siempre, primero, afecta mucho a los cebaderos. Afecta mucho a que el cebadero esté completamente iluminado. Sería genial que el cebadero estuviera completamente iluminado, porque podemos realizar disparos sin encender la luz con total garantía. Pero si está muy iluminado, los animales buenos van a recelar. Entonces buscar algo de sombra no estaría mal, en los puestos donde echemos comida. Que esté entre luz y sombra no estaría para nada mal. Yo elegiría una opción intermedia si pudiera ser. Si pudiera ser, lo haría así. Si no, pues oye, lo que tengamos a nuestro alcance. Pero en principio optaría por una opción intermedia de luz si pudiera realizar el cebadero como yo quisiera. Y luego mucho ojo con que la luz te dé a ti. Si te da a ti, se te va a ver mucho, tienes que estar mucho mejor camuflado. Lo mejor es estar en completa sombra. Y además de eso, si puede ser que no esté enfrente.
que la luna no esté enfrente, porque en muchas ocasiones con la luna de frente se dispara muy, muy, muy mal. Así que yo creo que lo mejor es que intentemos que la luna la tengamos o bien lateralmente o bien de espaldas, siempre y cuando nuestra cobertura sea muy buena, donde nosotros estemos muy bien camuflados a la sombra y no tengamos ni brillos, ni destellos, ni nada por el estilo. Así que ojo con la posición de la luna, que parece una tontería. Tenerla en cuenta a la hora de hacer el puesto. Es muy importante, muy, muy importante. ¿Qué comida vamos a utilizar? Otro de los puntos importantes. Bueno, pues evidentemente cuando hablamos de grano, el maíz es un elemento que utiliza prácticamente todo el mundo, un alimento que lo utiliza mucha gente. A mí me gusta cada vez menos, yo me decanto más por el trigo, me gusta más, pero utilizaremos grano como puede ser maíz, trigo, avena, cebada. Y si disponéis de almendras y nueces, sobre todo en las zonas donde hay almendros, la almendra no tiene rival, y las nueces también tienen un valor muy muy alto. Así que el puesto se realizará generalmente bajo esas premisas. Si el puesto tiene buena visibilidad y estáis a una distancia adecuada, esparcir la comida es incluso mejor que echarla en montón. ¿Por qué? Porque los animales la toman con mayor tranquilidad. Pero si tenéis un disparo complicado o un canal de tiro muy estrecho o muy poca zona de disparo, pues tendremos que amontonar más la comida que esparcirla. Así que tener en cuenta que cuando pongáis la comida esté en una buena disposición para el disparo, que los animales que la pongáis en vertical o en horizontal dependiendo de cómo vayáis a disparar, para que el animal os dé el flanco, para que os dé el lado y tengáis el animal cruzado y no lo tengáis de cara. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y repito, los granos y la almendra y la nuez, de lo mejorcito. Luego pues tenemos más cosas, evidentemente tenemos bellotas, tenemos comida prefabricada de última generación, tenemos atrayentes que ya están autorizados en muchos sitios, tenemos muchas cosas que se pueden utilizar, pero básicamente pues si yo tuviera que quedarme con un solo alimento sería la almendra, y además con gran diferencia sobre los demás, sin lugar a duda, al 100%, pero al 100%. Todo esto es hablando de cazarlos en un cebadero, de hacer un cebadero y de tener el puesto perfecto para las esperas de jabalí. Esto sería lo principal. Aunque no es la única forma de cazar a los animales, porque también podéis generar puestos para cazarlos al paso, para cazarlos en rascaderos, para cazarlos en bañas, para cazarlos de forma, vamos a llamar, natural. Esos puestos deberán ser prácticamente sin alterar nada del terreno. Será ponerse, esperar que el animal cruce, venga, vaya a donde tenga que ir y realizar el disparo en la zona en la que podamos. Así que ahí poco podemos hacer, excepto realizar una espera lo más cómoda posible para que el animal no oiga ni barrunte nada y vaya confiado. Es mejor, a la hora de realizar estas esperas, hacerlo antes de llegar al rascadero o incluso antes de llegar a la baña, y hacerlo al paso es mejor incluso porque el animal irá más confiado. Así que tenerlo en cuenta, pero sobre todo que el entorno se toque lo menos posible. Aquí el uso de hides, el uso de torretas y demás improvisadas o de puestos muy llamativos con ramas y demás, yo lo descartaría.
no lo utilizaría, ¿eh? Cazaría de forma lo más natural posible. Y otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta también es la comodidad de carga de los animales. Lo pongo el último porque es el que menos importa, porque una vez que lo tienes abatido, bueno, pues la faena es tuya, ahora te toca cargarlo al coche. Puede estar más cerca o más lejos y te tocará pues darte una paliza más grande o más pequeña. Pero si ya desde el principio tú estás pensando en que luego tienes que cargar el animal, pues la verdad es que a lo mejor hay algún puesto que variándolo un poquito obtienes que el coche pueda entrar prácticamente casi a la zona donde lo has abatido y tengas que realizar pues el mínimo esfuerzo o el esfuerzo más comedido. Así que yo considero que es algo que debéis de tener en cuenta y que no debéis dejar pasar para tener el puesto perfecto. Si seguís todas las indicaciones que os he dado en este podcast, personalmente creo que podéis obtener el puesto perfecto para una espera de jabalí. Pero ojo, estáis luchando contra un jabalí en su medio. Estáis luchando contra alguien que se conoce muy bien la noche y se conoce muy bien el monte. Siempre tiene las de ganar el animal. ¿Vale? No despreciarlo nunca, no hay que tomárselo a la ligera. Estos animales son muy difíciles de cazar y aun teniendo el puesto perfecto nos la juegan. Así que mucha suerte, chicos. Simplemente recordaros los métodos de contacto. Podéis contactarme a través de la página web www.diariodeunesperista.com. Podéis también hacerlo a través del correo electrónico diariodeunesperista@gmail.com. Y bueno, en cualquiera de las redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, etcétera, ahí me tenéis y sabéis que un poquito más pronto, un poquito más tarde, siempre os contesto. Así que me despido y espero que os guste. Chao, chao. Diario de un esperista.